Tú sabes que el cristianismo es la única religión que tiene fe. ¿Ya? ¿Tú sabes eso? Que tiene fe. Sí, que usa la fe. Oh, sí, claro. Por ejemplo, en el budismo, en el islam, no se usa eso de fe. Oh, ya. Ok, ya entendí perfecto, claro que sí. Sí, porque o sea, la fe es sobrenatural. Sí. Por eso dice que la palabra que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Yeah. Yo tenía ese versículo. Lo tenía, te cogí adelante. Wow. Te cogí adelante. Ya veo. ¿Lo vas a leer o qué? Bueno, sí, para asegurarme que tú lo... Que lo dije bien. No, pero yo tengo otra versión. Ahora bien, claro. La fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Sí. Hebreos 11:1. Ya, o sea que nosotros cuando ponemos nuestra fe, estamos poniendo la fe en algo que realmente no vemos, pero en lo espiritual sabemos que existe. Yeah. So, esa es la fe. Pero ¿y cómo muchas personas dirían, pero ¿cómo yo puedo confiar en algo que... Porque mucha gente confía y piensa en lo que ven. Sin embargo, las cosas que no se ven son reales y existen también. Sí, yo creo que en esta generación, en este mundo hoy en día, mucha gente depende de lo que pueden ver. Sí, de lo físico, de la vista. De sus emociones y todo eso, en vez de, tener esa confianza en Dios. Ya, y por eso la palabra dice que si nosotros tuviésemos fe como un granito de mostaza. ¿Tú sabes que la mostaza es la semillita? Tú tienes que dejar de hacer eso. ¿De hacer qué? Yo estaba pensando en lo mismo. Gente, cuando estábamos orando antes de empezar, Luis estaba orando y yo en mis pensamientos, yo oraba una línea y él la decía. Yo, my God, yo estaba pensando en eso, en lo del granito, porque se lo mostré a los muchachos en el discipulado, que la palabra dice, y te cogí tu idea porque tú me cogiste la mía ahorita, que la palabra dice que si tú tienes un poquito de fe, así como un granito de mostaza, que tú le dices a la montaña que se mueva y se va a mover. Yeah. Yo le enseñé a las muchachas, yo dije, ¿ustedes saben qué tan pequeño es el granito de mostaza? Sí, casi ni se ve. Es chiquitito, es chiquitito. Sí, tú lo tienes que agarrar así. Es bien, googleen granito de mostaza. Yeah. Una semillita de mostaza. Sí, semillita de mostaza. Es chiquitica. Yo, wow, ese es el requisito para hacer que la montaña se mueva. Así mismo. Eso, mira, es algo tan pequeño, right? Pero Dios nos dice que si nosotros tuviésemos la fe como un granito de mostaza, o sea, que no tiene que ser algo, extravagante, sino como un granito de mostaza. Y sabemos que, bien como decíamos, que la semilla de la mostaza es muy, pero muy pequeña. Entonces, solamente necesitamos eso para hacer grandes cosas. Yeah. It's crazy. Si no pasa, si tú estás orando por sanidad por alguien y no pasa, es porque tú no tienes suficiente fe. Ni el chinchín ese. Yeah. Pero a la misma vez... que no es la voluntad de Dios. Ahí vengo. Yes. O sea, que a la misma vez tú puedes tener fe y puedes estar orando por sanidad, para que tal persona se sane o para que tú misma te sane. Pero dice que nosotros tenemos que conducirnos bajo la voluntad de Dios. Que primero tenemos que siempre tener presente cuál es la voluntad de Dios. Porque la palabra dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable para nuestras vidas, right? So, yo pienso, si nosotros estamos orando por cosas que realmente no van con la voluntad de Dios, entonces, no va a llegar. Porque la palabra dice que nosotros no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. So, pedimos para nuestro deleite. So, yo entiendo que uno puede orar para que Dios le dé sanidad a una persona, para que Dios haga algo, pero primero tenemos que procurar que si eso está en la voluntad de Dios. O sea, que si eso es lo que Dios quiere hacer. Obviamente. Yo, como le estaba diciendo a los muchachos, que Dios siempre contesta nuestras oraciones. Sí. Es un no, un sí o ahora no. Right? Que solamente Él sabe, porque tú puedes estar creyendo por ciertas cosas y tal vez la respuesta es
ahora no, más tarde, porque él ve la foto más grande. Nosotros vemos nada más un pedacito de la foto, pero él ve la foto completa. Perfecto, sí. Right? So, él sabe que nos conviene. Por ejemplo, uno puede venir y llenarse de fe. Oh, sí, me van a dar el trabajo. Sí. Me van a dar el trabajo, o un mejor trabajo de lo que yo tengo. Voy a coger los chilling, me van a pagar más, los beneficios son mejores. Right? Pero uno solamente está viendo la superficie de lo mejor que es el trabajo. Uno no está indagando más allá el estrés que ese trabajo nos va a causar o cosas así. Y uno como que se desanima cuando Dios no te lo da. Y tú, pero yo creí, yo proclamé, yo nombré, yo hice aquello, yo ayuné, right? Sí. Entonces uno siente como que, me falló la fe. Pero no, realmente no es así. Lo que pasa es que, como tú decías, Dios sabe lo que nos conviene y todo lo que está en la voluntad de Dios es bueno. Entonces, nosotros también muchas veces podemos pedir no solamente eso, sino muchas cosas y Dios no la contesta y dice que no, porque Él sabe que no nos conviene, ¿me entiendes? Pero muchas veces nosotros insistimos, porque realmente nosotros los seres humanos vemos con los ojos carnal, humano. Pero Dios no y nos dejamos llevar por nuestras emociones. Este es un buen trabajo. Sí. ¿Y por qué no me lo dieron? Mío. ¿Y por qué no me lo dieron? Y si tanto, como tú decías, oré mucho, hice tantas cosas para conseguir, se lo dieron a otra persona que tal vez tú piensas que no se lo merecía. Y tú dices a veces, ok, y yo soy hijo de Dios, y yo soy una hija de Dios, y yo he orado por esto, y mira, no me lo dan. Y claro, te sientes mal y dices, wow, pero ¿por qué? Pero realmente es porque Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo de algo que tú estás pidiendo que para ti tú crees que es lo mejor, que para tu punto de vista tú crees que es bueno, pero para Dios es todo lo contrario. Entonces, muchas veces uno se frustra y uno dice, ¿pero por qué? ¿Me entiendes? Y cosas, pero realmente nosotros debemos de cada día procurar de entender y saber que cuál es la voluntad de Dios. Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad en mi familia? ¿Cuál es tu voluntad en todas las áreas? ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo no quiero hacer las cosas por mi propia cuenta, porque si yo actúo por la vista, entonces nada va a suceder bien. Porque mientras tú estés viendo las cosas físicamente, tú crees que esas cosas te convienen, pero realmente no te conviene. Para tú saber si algo no te conviene, tú tienes que estar en lo espiritual para saber si no te conviene. Porque realmente es donde Dios, entonces, como tú decías, te dice sí, te dice no y te dice espera. Esas son tres etapas que hay ahí. Yeah. Como una de las muchachas me estaba preguntando, ¿qué pasa cuando Dios no te contesta lo que tú le estás pidiendo? Yo, no es que no te conteste. Entonces le di el ejemplo tuyo, que cuando tú te convertiste a los 13 años, tu mamá ya estaba descarriada. Sí, claro. Right? Y me imagino que desde que tú tuviste uso de razón, tú empezaste a orar por tu mamá. Sí, claro. Y creyendo en fe, declarando la palabra, un montón de cosas que uno como cristiano sabe hacer. Sí. Right? Y no sucedió hasta que tú tenías 36 años. Yeah. Sí, yo escuché la conversación, un poco de la conversación cuando tú estabas hablando más de 20 años tú pidiendo por la salvación de tu mamá. O tú hubiese querido que tu mamá se salvara y pudiera servir al Señor junto contigo y hablar contigo. Pero no fue así. Vino a aceptar al Señor ya en su lecho de muerte, pero al menos Dios contestó tus oraciones. Claro que sí. Yo sé que cuando uno ora creyendo y la fe es basada en la verdad. Right? Y la verdad es Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Right? So, toda nuestra fe tiene que ser basada en la verdad del Señor, en la palabra y la voluntad de Él hacia nosotros. So, si nosotros somos un cristiano, una persona que nos estamos manteniendo en la palabra y estamos orando y teniendo todas nuestras devocionales y todo eso,
Dios va a poner en nuestro corazón su voluntad para nuestra vida y cuando estemos orando, vamos a orar su voluntad. Claro, claro. Right? Sí, así mismo es. Y como te decía ahorita, yo escuché un poco de la conversación cuando tú estabas hablando con los muchachos. Y una de las cosas que yo, wow, sí, o sea, yo mismo me di cuenta en el momento. Y dije, wow, sí, buen punto de que tú le decías de que a pesar de que cuando yo acepté al Señor, mi mamá me dijo que tenía que irme de la casa o dejaba el evangelio, pero tú le dijiste, pero aún así, prácticamente me botaron de la casa porque acepté al Señor. Yo tenía 2 opciones, pero yo decidí de confiar y tener fe en el Señor, que aunque ella me botara de la casa por yo recibir a Cristo en mi corazón, yo sé que Dios me iba a respaldar. O sea, en ese momento no fue fácil, pero había una fe, porque si no hubiese fe en ese momento, yo lo que hubiese hecho es ok, dejo de ir a la iglesia, ya dejo el evangelio y me quedo tranquilo en mi casa. Pero yo aún llorando cuando salí de la casa, no sabía para dónde iba a ir. Pero yo porque era de noche. Porque era de noche. Yo no sabía eso, que, que era de noche. Sí, era de That's noche. Crazy. Eran como las 9:30 de la noche. Cuando pasa eso, digamos en la noche, tú no sabes para dónde tú vas a coger. Y mucho menos a los 13 años. Menos a los 13 años. Entonces mi mentalidad era que yo me iba a dormir en una esquina. Wow. Pero aún así yo dije, no, yo voy a seguir a Cristo. Yo acepté al Señor en mi corazón. Yo tengo fe de que Dios me va a respaldar algún día. Y que este momento que está pasando ahora en mi vida, que es un trago amargo, porque imagínese que te boten de la casa a los 13 años por tú aceptar al Señor, en vez de tu mamá estar contenta cuando tú aceptas al Señor, ver todo lo contrario y enviarte para la calle, no es fácil. Pero yo continué, yo le dije a ella de frente, yo le dije, yo no voy a dejar a Dios. Yo no voy a dejar a Dios. Lo siento. La quiero mucho. Usted es mi mamá. La quiero, la amo. Pero si usted me quiere votar por causa de Cristo, yo me voy a la calle. Pero ¿qué pasa? Eso porque había una fe. Ya. Pero no solamente eso, que Satanás quiere distorsionar la manera en que tú ves a Dios. Sí, esas son maneras de que Él viene y ataca a nuestra fe. No solamente, bueno, en este caso, Él quiso como, si tu manera de ver a Dios cambia por ciertas situaciones, entonces ya tú, como que pierde ese chin de fe. Por ejemplo, con esa situación, si tú fueras otra persona, hubiese pensado, ok, wow, Dios, yo te quiero servir, yo quiero hacer algo para ti y mira lo que me está pasando. ¿Right? Porque muchas veces hacemos eso. Claro. ¿Cómo es que me está pasando esta cosa difícil si yo estoy tratando de servirte, si yo estoy tratando de seguirte y de buscarte más? ¿Cómo es que esta cosa difícil viene y me pasan? Pero es que, tenemos que entender de que Satanás está detrás de nuestra fe. Si uno no tiene fe, uno está frito. Claro, y también sabiendo de que Satanás siempre estará detrás de ti para golpearte, como tú decías, para que entonces pierda la fe y no sigas a Cristo. Y porque realmente, hablando claro, cuando tú vienes a los pies de Cristo, ahí que vienen los problemas. Ahí es que vienen muchos problemas. Yo estaba escuchando, en YouTube me topé hoy con un video de que el tipo estaba hablando de otro predicador diciendo que lo que él estaba diciendo era mentira, porque él dijo que cuando él aceptó al Señor, que él recibió ataques demoníacos por todo un mes, el primer mes después que él aceptó al Señor. Él dijo que eso es antibíblico, dije que Satanás no te puede atacar si tú aceptas al Señor. ¿Qué? ¿Cómo que este tipo está loco. Pero volviendo al punto de que Satanás trata de distorsionar tu vista de Dios. Si tú ves, no sé, en esa situación que tu mamá te votó, tú hubiese dicho, wow, y yo que estoy tratando de servir al Señor y mira cómo me votan. Dios es cruel. Él no me respalda. Entonces tu vista del Señor, tú vas a estar pensando, Dios es cruel. Él no me va a respaldar. Él no me va a proteger como yo tengo que ser protegido o como la palabra dice que Él me va a proteger, que Él va a cuidar de mí. Y tú sabes que también hay muchas personas que empiezan estos caminos y después lo dejan. ¿Sabe por qué? Porque ahí es que vienen los ataques. Entonces ahí es donde ellos dicen, pero ven acá, cuando yo estaba en el mundo,
no me venían los ataques, no me venían tantas cosas, tantos problemas, tantas dificultades. Pero después que yo vengo a los pies de Cristo, ahí es que se han multiplicado. Entonces lo que hacen es que dicen, no, yo me voy para el mundo, que ahí yo estaba mejor. Pero eso, como tú decías, a esa persona, ya que Satanás entonces le ha quitado él empieza la fe para con que no un pueda pensamiento. Todo empieza en el campo de la mente. Ya eso es otro tópico, pero él empieza los ataques en la mente. Si tú entretienes esos pensamientos, te lleva a un lugar, a un punto donde ya se te hace difícil regresar, porque Él es el enemigo de tu alma. Sí. Él nos odia con tanta pasión porque somos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Yeah. Él no puede tener misericordia de nosotros, no puede amarnos, no puede tener paciencia, nada. Él nos odia y ya. Compasión, como dice la pastora. Yeah. Hasta, se me perdió el pensamiento, pero el tanto que él no quiere que uno tenga fe. Si él viene y te ataca, por eso es que yo creo que él ataca tanto a la gente para que no pase su tiempo con el Señor. Sí, claro. Que no esté en la Biblia, que no vaya a la iglesia. Yo siento como que estas últimas 3 semanas siempre algo pasa que quiero ir a la iglesia y no pasa. Mira, ayer que iba a ir a la iglesia ya medio cambiada y pasa esa emergencia en la casa. Sí. Tuve que quedarme, right? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo no estoy en la iglesia y no puedo escuchar, no me lleno de fe. Así es. Pero como quiera se escuchó desde aquí. Así es, ¿no? Y así es que debemos de vivir, siempre en fe y declarando cosas buenas para nuestra vida, para nuestra familia, para cosas que tal vez para nosotros es imposible, porque la palabra dice que para Dios nada es imposible, ¿me entiendes? Entonces, pero ¿cómo podemos hacer lo imposible posible? Es cuando nosotros creemos, tenemos fe en la palabra, lo que Dios ha dicho, y a través de la palabra y con la palabra declaramos lo que nosotros queremos bajo la voluntad de Dios. Entonces, y eso será hecho, you know. Llenándolo de la palabra y entendiéndola, repitiendo las verdades de Dios. Pues yo creo que la verdad y la fe van mano en mano. Tú tienes que entender las verdades de Dios y saber con certeza, seguro de que, Dios dijo que yo y mi casa seremos salvos. Right? Es creer y no dejarte convencer de que no va a suceder simplemente porque algo sucedió. Y claro. Como que un familiar dijo, no, yo no quiero ir para esa porquería, tú estás loco, bla, bla, bla. You know? Yo realmente, mira, hablando de esto, volviendo un poco a lo que estaban hablando ahorita, hubieron momentos que yo decía, pero Señor, ¿será que mi mamá va a morir sin conocer a Cristo? Había momentos que yo me sentía mal. Yo decía, pero Dios mío, yo he estado orando por ella durante todo el tiempo, siempre, porque como tú decías, que dice la palabra, que cree tú y serás salvo tú y tu casa. Entonces había momentos que yo me afligía porque pasaron años y años y años y ella nada de aceptar al Señor. E incluso en vez de su corazón ablandarse, se ponía más duro. O sea, en vez de decir un poco, ok, tal vez yo voy, no, ella se ponía más dura y decía, no quería saber de la iglesia, no quería saber de Dios, no quería saber de nada. Pero entonces cuando se enfermó, ahí fue como que me dio más duro, porque ya como ya estaba un poco perdiéndola un poco de la memoria, entonces yo decía, pero Dios mío, ten misericordia, yo he orado tanto tiempo y tu promesa, tu palabra dice que crees tú y serás salvo tú y tu casa. O sea, yo me sentí como en un momento que mis oraciones no se escuchó. Sentí en un momento como que oré de balde, perdí mi tiempo. Pero si te das cuenta, aún ya en el hecho ya de morirse, ahí es donde ella acepta al Señor. O sea, ¿qué pasa con esto? Que nosotros vamos a orar, podemos tener fe y oramos por cosas, pero aunque tú no estés viendo esas cosas que tú estás pidiendo, no te puedes desanimar. Aunque tú no estés viendo esas cosas que tú estés pidiendo, créele al Señor.
Porque nosotros siempre vemos las cosas, tenemos un tiempo, nosotros tenemos un tiempo visible para las cosas, pero Dios es el tiempo, Dios es el todo. Entonces, no desmayemos, continuemos orando. Aunque tú ores por una enfermedad que tenga un familiar, aunque tú estés orando por una persona que tenga cáncer, o aunque tú estés orando por una persona que no se pueda parar, que tenga 50,000 complicaciones, que esté en el hospital, ¿me entiendes? Sigue orando, no te detengas. Aunque tú veas que los médicos te digan que no, aunque lo diagnóstico siempre es negativo, ¿me entiendes? Pero Dios es el doctor por excelencia y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Cuando tú le creas a Dios, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dios puede tardar para ti, es como una tardancia, pero para Dios no es tardancia. Dios se maneja en el tiempo. Dios es el tiempo y Él sabe cuándo Él tiene que hacer las cosas. Aunque nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestro tiempo. Queremos que las cosas se hagan cuando nosotros ya queremos que se haga, pero Dios es el Dios de proceso. Cada proceso Dios está trabajando, Dios está ahí en el proceso. Así que no temas, no desmayes, sigue creyendo, sigue confiando. Echa fuera toda enfermedad, echa fuera toda malicia de Satanás, echa fuera toda amargura, echa fuera todo rencor, echa fuera toda dolencia y sigue orando y tú verás que eso se va a cumplir. No en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. That's true. That's true. Ya, lo sacaste todo. ¿Cómo así? Tú te inspiras a predicar, which is great. Pero no, it's true. It's true. Muchas veces no, como que flaqueamos, dudamos. ¿O será que Dios me está escuchando? ¿Será que estoy orando así al vacío? A nada así, right? Y no somos persistentes. Como cristianos tenemos que ser persistentes. Conocer la palabra de Dios, porque de ahí va a aumentar nuestra fe, y tener esa convicción de que Dios es, y como volviendo atrás de que, no distorsionar el carácter de Dios, que Dios es un caballero. En Él no hay mentira. So, si está escrito en su palabra, eso sus promesas son reales. Claro, Él cumple sus promesas. Él nunca falla. Nosotros somos los que fallamos, nosotros somos los que somos vagos, nosotros somos los que dejamos de orar o dejamos de creer, dudamos. Y un sinnúmero de cosas. Incluso lo hacemos aún nosotros viendo la mano de Dios en nuestra vida cada día orando. Hacemos disparate, hacemos cosas y nos ponemos nerviosos, nos ponemos como que la fe se va y nos podemos hacer disparate. Cuando realmente Él siempre está ahí con los brazos abiertos, siempre está ahí obrando en nuestra vida todos los días, cada hora, cada segundo, cada instante. Él está obrando en nuestra vida. ¿Y cómo nosotros nos atrevemos a dudar de Él? Simplemente porque abrazamos todos los pensamientos y todas esas cosas que Satanás nos pone en nuestra mente. Lo abrazamos como que si fueran verdad. Y por eso pasa que muchas veces... Dios debería, Él tal vez no le importa. Yo he visto mucha gente que dice, Dios está muy ocupado atendiendo a otras cosas, ¿cómo Él va a estar pendiente de mí? No, eso es mentira. Mentira, pero mentira del diablo. Eso es mentira. Aún para uno conocer a Dios, uno necesita fe. Porque Dios no puede ser explicado. Tú no puedes entender a Dios con la mente natural. Eso es su carácter, la manera de Dios ser, es algo que tiene que ser revelado a nuestras vidas. Y esa revelación es recibida por fe. Amén. Así es. Right? Así es. It's crazy. Pero realmente es algo que todos debemos cada día procurar de tener, de poder ejercitar en nuestra vida. Y crecer en fe. Porque aunque tenemos el chin de fe como un granito de mostaza, no está supuesto a quedarse así. Está supuesto a crecer. Así como una planta que tú le echas agua y crece. El crecimiento es algo que es, ¿cómo que se dice? Es algo que va a creer. Es saludable. Perfecto. Algo que está creciendo es algo que está saludable. Así es nuestra fe en Cristo Jesús. Tiene que crecer. Claro. Para ser saludable, tienen que crecer, no hay de otra, right? Si no aumentamos nuestra fe, no podemos hacer nada. No podemos enfrentarnos al enemigo.
Yep. Es como llegar al campo de batalla sin armas y sin nada. Aquí estoy. ¿Qué payasada es que aquí esa? estoy sin arma, entonces... No podemos caminar en el espíritu. Yeah. No podemos... déjame ver. No podemos hacer nada, no podemos echar nada afuera, no podemos orar en cosas, no podemos... ¿Cómo vamos a compartir nuestra fe cuando nuestra fe está flaqueando? Yeah. Es que no se puede hacer nada. No se puede. Absolutamente nada. Yeah. Y realmente, como estábamos hablando, ¿y qué pasaría? Sería una pregunta. Me hago una pregunta yo mismo y la contesto. Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando tú oras y tú tienes fe y no se cumple? Bien como lo estábamos diciendo ahorita. Una de las cosas que me chocó y aprendí bastante cuando mi papá estaba en el hospital antes de ser operado. Oh, yeah. Yo estaba orando. Yo oré, yo le decía a Dios, por favor, yo tengo la fe de que Él se va a salvar, de que Él no se va a morir, de que Él va a salir bien de la operación y que Él no se va a morir. Yo duré mucho tiempo, yo le lloré, yo le gemí a Dios. Ya, me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Entonces, ¿pero qué pasa? No sucedió así. Yeah. Pero ¿qué pasa? Era que estaba bajo la voluntad de Dios. Que también diciéndole a las personas que nos están escuchando que muchas veces tú vas a estar orando, ustedes van a estar orando por algo que ustedes necesitan, por enfermedad, por lo que sea, pero Dios no lo va a cumplir porque eres tú que estás orando, porque tú quieres, porque tú lo quieres, sino que Dios va a cumplir su plan a su tiempo y a su momento. Y cuando ustedes vean que ustedes oren por algo y ese algo no se cumple, es porque no estaban los planes de Dios. ¿Me entiendes? No estaban los planes de Dios. Porque los planes de Dios dice que el pensamiento de Dios son más altos que los nuestros. Yeah. Entonces, si Dios quiere entonces hacer algo con una persona, como decíamos en otro podcast, que Dios a veces permite que una persona se enferme para salvarlo. Yeah. Dios permite muchos métodos para que esa persona no se pierda. Pero nosotros no lo entendemos. Yeah. You know, por ejemplo, si nos muere una persona en Cristo, yo digo, wow, pensando yo, digo, wow, pero si una persona muere en Cristo, deberíamos de estar contentos y hacer fiesta. De que se graduó. De que se graduó. Pero o sea, lo que pensé ahora, que tú estabas orando por tu papá, pero tal vez era la oración de tu papá de no ser una carga y estar enfermo y estar en cama, de que lo tengan que estar levantando, bañándolo, dándole la comida. Sí, sí. Tal vez yo estaba contestando las oraciones de él en vez de las tuyas. ¿Verdad que sí? Porque cuando él siempre decía que él no quería ser como carga, aunque no es carga, pero... Obviamente, pero tú sabes cómo son esos viejos. Sí, él decía, yo no quiero estar ahí, que me estén moviendo, que todo me lo hagan. No, porque tú sabes que siempre ha sido trabajador, no importa la edad, siempre ha sido, se mueve, hace todo lo que tenga que hacer. Decía, yo le pido a Dios que no permita de que yo esté postrado en una cama. Él siempre me lo decía, siempre nos lo decía. Entonces, y mira cómo Dios le contestó su petición. Y tú vas y le preguntas, viejo, ¿usted quiere volver para atrás, para acá? No, va a decir que no. Porque, yo me quiero quedar aquí. Que se queda allá. Con el Señor. Porque aquí no es fácil. Aquí no es fácil. Pero todo aquel que por fe, porque bien como decía ahorita, nosotros para acercarnos a Dios tenemos que tener fe y creer de que Él existe. Si no creemos, no tenemos la fe de que Él existe, entonces nunca vamos a conocerlo. Y bien como dice la palabra, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Jesús es la verdad, pero para llegar a esa verdad tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que tener la fe de que Él existe, aún no viéndolo físicamente. Pero una de las cosas que le dije a los muchachos, nosotros nos montamos en los aviones, nosotros no necesariamente, no siempre, rara vez, uno se monta y ve al piloto. No. Usualmente es cuando nos estamos desmontando. Sí. Right? Pero cuando uno se monta en el avión, teniendo fe y creyendo de que hay un piloto en esa cabina, hay dos, no uno. Uno está creyendo que hay dos ahí adentro. Y que nos van a llevar a salvo a nuestro destino. Sí. Right? Uno tiene fe y uno cree. Right? No es algo que uno está viendo, no es algo que uno... Porque uno no se sienta ahí a entrevistar a los pilotos. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tú tienes de experiencia? ¿A dónde aprendiste a volar? Sí. ¿Cuál es tu...? Uno no se sienta a preguntarlo. Uno no sabe qué tipo de experiencia tienen los pilotos. Uno nunca sabe si ese es el primer vuelo de un piloto. Ya.
Yeah. Y por eso, pero fíjate que que las personas, como tú decías, nos montamos en un avión, no conocemos el piloto, right? Yeah. Y confiamos. Pero es más difícil de uno ponerse y confiar en el Señor, de que Él va a atendernos y a cuidarnos. So, vamos en el tren, confiamos en que el chofer tiene el control, tiene el timón y todo va a estar bien. Nos montamos en un carro, lo mismo. Yeah. Pero ¿por qué entonces no confiamos de que Dios tiene el control de nuestra vida? Yeah. Confiamos en un desconocido, confiamos en una persona cuando Dios es el que tiene el timón, cuando Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Y muchas veces nosotros desmayamos, desfallecemos, perdemos la fe, cuando realmente Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Y vuelvo para atrás, es porque tenemos una versión distorsionada de quién es Dios. Porque obviamente el enemigo va a seguir tirando y va a seguir tirando y va a seguir tirando. So, él va a llegar a un punto donde va a cambiar la manera que uno ve a Dios. Sí. Porque a veces, te digo que a veces uno quiere como confiar en sus propias fuerzas, en su propia inteligencia, en sus propias emociones, right? En vez de a veces confiar a Dios. Porque a veces me pasa cuando tengo ansiedad, que estoy preocupada por algo, yo no estoy tranquila hasta que yo sé que físicamente yo tengo control de la situación. Right? En vez de yo estar tranquila desde el principio, porque aunque yo no tenga control de la situación, Dios tiene el control y Él me va a cuidar y He has my back. Right? Pero es lo que pasa, es la manera que nosotros pensamos y esa manera distorsionada. Parece como que uno piensa como que Dios es como un humano y nos va a tratar de esa manera cuando Él no es así. Y realmente, bien como decíamos, tenemos que dejar que Dios tome el control. Tenemos que aprender a descansar. Tenemos que aprender a dejar que Él sea que esté guiando. Porque mira, abriendo un paréntesis, es una anécdota. Una vez un niño iba en un tren. Pero ¿qué pasa? Iba sentado en un asiento normal. Pero el que estaba manejando era el papá. Pero llegó un momento de que el tren tuvo un problema y perdió los frenos. Y todo el mundo llorando, todo el mundo vuelto loco. Y todo el mundo estaba, ya tú sabes, por tirarse por la ventana. Y el niño estaba tranquilo jugando. Y hubo una persona que le preguntó al niño, pero, niño, ¿por qué tú estás tan tranquilo? Si ese tren se va a volcar, se va a estrellar. Y el niño le dijo, no, yo estoy tranquilo porque quien va manejando es mi papá. Wow. So, así mismo es Dios. En la vida vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, vamos a tener 50,000 cosas que nos van a pasar. Pero tenemos que confiar de que Dios está en control, de que Dios tiene el timón, de que mi papá no me va a abandonar, que aunque la gente me abandone, como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo yo te recogeré. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro guía, Dios está en control del timón. Así que no tengamos miedo por las circunstancias que esté pasando en nuestras vidas. Tenemos que creer de que Dios está en control y tenemos que estar tranquilos, aunque es un poco difícil, como tú dices, porque la ansiedad y esas cosas hace que uno quiere estar en control, pero no, tenemos que dejarle el control a Dios, porque Dios es nuestro Padre. Y Dios está en control. Así que no nos desesperemos. Y vamos a darle a Dios el control y a reconocer de que si Él está en control, vamos a llegar bien. Si Él está en control, todo va a estar bien. Aunque tú veas la oscuridad, aunque tú no veas el final del túnel, por el proceso que tú estés pasando, aunque tú creas que ya no te vas a levantar, aunque tú creas que el enemigo te dijo que tú no sirves, aunque el enemigo te dice que tú no vales, que tú no puedes hacer nada, mentira del diablo. Dios está contigo, Dios está en control, Dios tiene el timón de tu vida, Dios tiene el timón de tu familia, Dios tiene cuidado de ti, así que no desmayes y sigue confiando, sigue orando, sigue buscando, porque tu papá es Dios y Dios es el que tiene el timón. Yes, amen. Amen. ¿Cómo agrego a eso? No, pero para terminar, y los dejo con esto, no tan profundo como el tuyo, pero la historia del centurión. Que él fue a donde Jesús y le dijo, hey, tengo un siervo que está enfermo, está en cama. Sí. Entonces Jesús dijo,
parafraseando, yo voy ahora. Y dijo, no, tú no tienes que ir, manda la palabra y él será sano. El centurión tenía claro quién era Jesús y el poder de Jesús. Él sabía que si Jesús daba la palabra, se hacía. Right? Porque él entendió, él dijo, yo soy soldado. Si yo mando a alguien que está por debajo de mí a que haga algo, me obedecen. Me obedecen. Y lo mismo con los que están arriba de mí. Si ellos mandan la palabra, yo tengo que ir y obedecer. So, él entendió de que si Cristo, quien tiene todo el poder y la autoridad, manda la palabra, que esa enfermedad tenía que obedecer y tenía que irse. Él tuvo fe y por su fe su siervo fue sanado. Amén. So, seamos como el centurión y tener esa confianza, esa fe a ciegas hacia el Señor, que Él nunca nos falla, Él está ahí, siempre nos cuida. Amén. Yes. Wow. So, si nos están escuchando por medio de Apple Podcasts, asegúrense de suscribirse y de dejarnos un review para que así podamos ser de bendición a otros hogares. Pueden seguirnos en TikTok como Dios Nunca Falla Podcast y también en Instagram como Dios Nunca Falla Podcast. Y si encuentran valor en lo que estamos haciendo, pueden darle al link aquí abajo en la descripción y nos pueden brindar un café que ayuda con el ministerio. Gracias. Nos vemos. Bye.